Bien, entonces acá estamos. Vemos el problema, este es el problema. Tiene que ver entonces con perros, dice, una raza de pastores ovejeros. Se ha descubierto tres caracteres, se va a estudiar tres caracteres, ¿no? De los cuales los alelos recesivos están relacionados con sordera, con el tipo de color manchado en el pelaje y justamente con el pelo corto, ¿no? Aquí abajo yo ya estaba adelantando, he resumido, en primer lugar, siempre es bueno en todo problema de genética hacer un resumen, una ayuda a memoria, valga la palabra, para reconocer qué tipo de alelos tenemos en cada uno de los rasgos que vamos a estudiar. Los alelos recesivos, como vemos, tienen que ver con sordera, color manchado y pelo corto. Por defecto, los alelos dominantes tienen que ver con los fenotipos contrarios, ¿no? Audición normal, color uniforme y pelo largo. Otro punto que debemos considerar siempre en el caso de una pregunta con respecto a cálculo de distancia, porque estamos viendo que la primera pregunta es esto, justamente, ¿no? Calcule la distancia, está relacionado pues con el hecho de que para calcular distancia necesitamos hacer un cruce de prueba. Pero uno podría decir, pero aquí en estos datos no me dice que estamos frente a un cruce de prueba. Dice, la sociedad de criadores produce un cruce entre perros que tienen audición normal, pelo largo, ¿sí? Dice pelo largo, ¿sí? Y color uniforme, con perros de pelo corto, manchado y sordos. Pero estos tres fenotipos no son recesivos. Por lo tanto, si son los tres fenotipos son recesivos, estos perros deben ser homocigotes recesivos para tener pelo corto, manchado y sordos. Y por teoría, un cruce de prueba es el cruce en donde uno de los progenitores debe ser homocigote recesivo para todos los rasgos estudiados. Definitivamente, entonces, eso me está enseñando de que estamos frente a un cruce de prueba. Ahora, para tres genes, los cruces de prueba siempre me van a dar 8 tipos de hijos diferentes. Acá tenemos. La primera pregunta que nos podrían hacer está relacionado con consultarnos si es que los tres genes están ligados o no. Y la respuesta va a depender del número que tienen cada fenotipo en los hijos. Y como vemos son números diferentes, 42, 281, 11, 165. Cuando en un cruce de prueba las proporciones de los hijos son totalmente diferentes entre sí, son estadísticamente significativas, entonces los genes sí están ligados. Si las proporciones hubieran sido similares, ¿no? Por decir, ¿no? 281, 275, 264, 300, estamos más o menos hablando de valores muy cercanos numéricamente, entonces los genes no están ligados. Ahí estaría ocurriendo lo que llamamos distribución independiente, ¿no? Si es que los valores fueran iguales o muy similares, pero en este caso los valores son totalmente diferentes, entonces sí están ligados. Bien, yo he ordenado aquí, el primer paso que siempre debo hacer es ordenar los valores numéricos de los hijos en este cruce de prueba, de mayor a menor. Y al lado he ido colocando todos los genotipos que corresponden a cada caso. De color rojo, como estamos viendo, todos los hijos tienen un alelo recesivo para cada gen. Claro, ¿por qué? Porque uno de los padres en el cruce de prueba es homocigote recesivo. De hecho, todos los hijos han recibido de ese homocigote recesivo los alelos recesivos para los tres genes. Y esa es la importancia del cruce de prueba, pues. Porque de esa manera, en el cruce de prueba, yo voy a eliminar el efecto que tienen los alelos del homocigote recesivo en el fenotipo de los hijos. Por lo tanto, el fenotipo de los hijos va a depender exclusivamente de qué alelos le dio el otro progenitor. Y esos son los alelos que yo estudio, los que voy a estudiar.
Bien, ya he sumado, me salieron 998 en total, ¿no? 998 hijos en total. ¿Cuál es el siguiente paso? Numéricamente estoy observando que siempre voy a ver dos hijos con proporciones muy grandes y dos tipos de hijos con proporciones muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Entonces, eso me va a indicar pues que esos hijos de proporciones grandes son los hijos parentales. Y los hijos que tienen proporciones muy pequeñas son los hijos dobles recombinantes. ¿Sí? Porque recordemos que los crossing over o las recombinaciones son eventos muy raros en realidad en la meiosis. Y si son muy raros, son muy pocos gametos que se van a formar. Por esa razón, entonces, en los hijos siempre voy a esperar una probabilidad muy baja de ver pues hijos que han heredado del padre cromosomas productos de las dobles recombinaciones. Muy bien. Entonces, siguiente paso. Recordemos, solamente voy a trabajar con los alelos de color negro. Los parentales, por definición, son aquellos hijos que han recibido el cromosoma tal y como estaba en el hijo, o en el progenitor, mejor dicho. ¿Ok? Y entonces ahí vamos a tomar en cuenta ese punto que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que vamos a hacer es que vamos a, entonces, a considerar a los parentales, a los hijos parentales. Tenemos que trabajar con los hijos parentales. Y ese trabajo está relacionado entonces con considerar. Entonces, que el cromosoma de este progenitor dominante tenía, uno de ellos, ¿no? Un cromosoma tenía justamente los alelos que llegaron a uno de los hijos parentales. Es decir, D minúscula con A minúscula y con C dominante. ¿Ok? No hubo recombinación. No hubo crossing over. Y el otro cromosoma de los progenitores dominantes llegó al otro hijo parental. Por lo tanto, ese cromosoma debe tener los alelos D mayúscula, A mayúscula y C minúscula. Justamente los hijos parentales me van a servir para poder identificar cuáles son los alelos que han ido llegando, o que estaban presentes, mejor dicho, en cada uno de los dos cromosomas de este progenitor dominante. Pero solamente me dice qué alelos tenían, pero no me dice cuál es el orden real. El orden en el sentido, pues, de que si son 3 genes, yo podría tener entonces 3 posibilidades. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, ¿qué tal si otra posibilidad podría ser así? Es decir, ahora está D al medio, ya no está A, ¿cierto? Y faltaría una tercera posibilidad. ¿Qué tal si ponemos D minúscula, C dominante y A minúscula? O sea, hemos cambiado el gen que está en el medio. Porque es muy importante determinar justamente cuál es el orden real, cuál es el orden de los genes, cuál es de los 3 genes es el que está en el medio. Porque ese orden real es el que me va a permitir calcular la distancia. Para poder entonces poder identificar o determinar eso, lo que voy a hacer es en cada una de estas 3 posibilidades, ¿no? En donde he cambiado la letra del medio, respetando, fíjense, he respetado en todo momento quién era dominante y quién era recesivo, ¿de acuerdo? Según los datos del problema. Entonces, ahora voy a hacer un doble crossing over. D con A y A con C, en rebote. Y el otro evento sería pues al revés.
D con A hacia arriba y C hacia abajo. ¿Sí? En rebote. ¿Eso qué me va a dar? Entonces, eso lo que me está dando sería combinaciones de D minúscula con A mayúscula y luego con C mayúscula. Y por el otro lado tendríamos D dominante con A minúscula y con C minúscula. Cuando hay un doble crossing over, entonces se estarían formando cromosomas de este tipo. Ahora, veamos en el otro caso. En el otro caso, entonces tendríamos A, D y C. Y entonces tendríamos A minúscula con D dominante y C dominante. Y A mayúscula con D recesivo y el C recesivo. Y en el último, la última posibilidad, sería entonces, tendríamos D minúscula con C minúscula y A minúscula y los tres dominantes. Estos serían los cromosomas producto de un doble crossing over, de una doble recombinación. Y estos cromosomas deberían haber llegado a los hijos dobles recombinantes. Por esa razón se llaman dobles recombinantes, porque han recibido un cromosoma de cada progenitor producto de un doble crossing over. ¿Eso qué significa entonces? Lo que yo voy a hacer es buscar cuál de estos cromosomas dobles recombinantes son iguales en cuanto al qué tipo de alelos hay en los hijos dobles recombinantes. O sea, los dobles recombinantes me dicen que deben haber D recesivo, C recesivo y A dominante juntos. Busquemos entonces D recesivo, C recesivo, ¿no hay? Acá en el extremo, D recesivo, C recesivo, pero A dominante debería ser. Tampoco. Y aquí en el medio, miren, D recesivo, C recesivo y A dominante. Este segundo orden es el que es similar al que yo veo en los hijos dobles recombinantes. Pues ahí está, D recesivo, A dominante, C recesivo. Acá está. ¿Ok? Entonces, si los hijos dobles recombinantes tienen un orden similar de alelos en estos cromosomas producto del crossing over, el orden real entonces sería el orden de los cromosomas de donde salieron estos cromosomas dobles recombinantes, es decir, este de acá. ¿Sí? O sea, D va al medio. Por lo tanto, entonces yo vuelvo a escribir. El orden real es, vuelvo a dibujar, A minúscula, D minúscula, C dominante, A dominante, D dominante, C recesivo. He vuelto a dibujar este orden cromosómico para que en este caso me permita hacer el cálculo de las distancias. Cuando yo ya tengo entonces identificado cuál es el orden real, lo que voy a hacer básicamente es calcular las distancias como se puede calcular en el caso de solamente dos genes. Es decir, elimino temporalmente uno de los genes del extremo y ahora tengo dos alelos, dos genes, perdón. Y entonces hago un crossing over entre estos dos genes. El A recesivo se va a juntar con el D dominante y el A dominante con el D recesivo. Y eso serían entonces las posibilidades de gametos recombinantes entre A y D. Entonces buscaría, ¿no? Y eso es lo que me va a permitir calcular la distancia entre estos dos loci. Recordemos, la distancia es entre loci, entre los lugares físicos donde está el gen. Sea recesivo o dominante, no importa. ¿Ok? La distancia va a ser la misma. Tengo que buscar entonces cuál de los hijos ha recibido una letra A minúscula con D dominante y A dominante con D recesivo. Empezamos a buscar entonces en los problemas. A recesivo con D dominante. Acá está. ¿Vieron?
A dominante con D recesivo. Acá está también. Pero si me doy cuenta, aquí abajo también tengo A dominante con D recesivo y A recesivo con D dominante. Voy a sumar esos cuatro, entonces, esos cuatro valores. 173 más 165 más 14 más 11. Todo entre 998 por 100. ¿Ok? Este valor de aquí, esta suma de acá, sumamos rápidamente, 163, 165, eso me sale 363. 363 entre 998 por 100, eso me va a sacar un valor de 36,37 unidades. ¿Ok? Unidades. Haría lo mismo con respecto entonces ahora entre los genes D y C. Para calcular la distancia entre D y C, ahora me voy a olvidar de A. Calculo la distancia entonces entre D y C. Entonces aquí abajo colocamos distancia entre D y C. Tiene que ver entonces con crossing over. D minúscula y C minúscula juntos. Y D dominante y C dominante juntos. Muy bien. ¿Dónde hay D minúscula, C minúscula? Volvemos al problema. D minúscula, C minúscula. Acá, D minúscula, C minúscula. Acá también, D minúscula, C minúscula. D dominante, C dominante, 42. Y también 11. D dominante, C dominante. Olvidándome de A, ¿no? Sumemos entonces esos valores. 42 más 36 más 14 más 11 entre el total de hijos por 100. Frecuencia de recombinación, ¿no? Bien, la suma de aquí arriba, 42 más 36 más 14 más 11, esto sale 103. 103 entre 998 por 100, esto me debe salir 10,32 unidades. ¿Sí? 10,32 unidades. Muy bien. ¿Terminamos el problema? No, falta algo más. ¿Qué debemos hacer? Hacer el dibujo del mapa. Un dibujo de mapa, un mapa genético implica colocar los lugares de cada gen, o sea, los loci. Yo sé que los loci son en el orden A, D, C. Muy bien. El loci, el locus A, por este lado. Por acá tendríamos el locus D. La distancia entre ellos es de 36,37 unidades. Y luego, al otro extremo, estaría el locus C. Y la distancia entre D y C es de 10,32 unidades. Evidentemente, la suma de estas dos distancias sería la distancia entre A y C. ¿Sí? Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ahí me sale 46,69 unidades, ¿no? La suma de las dos distancias. Bien, ya tengo entonces esto resuelto mis problemas, ¿no? Resumimos. Recordemos que los valores de los que voy a utilizar en las sumas para cada distancia son los criterios que me van a permitir ver la calidad de mi trabajo. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que siempre en las dos distancias deben estar los dobles recombinantes y nunca, nunca por nunca, debo colocar algún dato de parental. Bien, entonces ya resolví el problema que me decía calcule la distancia. Pero miren, hay otra pregunta acá, me dice, entre los perros normales usados para este cruce, podría indicar si el tamaño del pelaje o el patrón de color podría ser usado para predecir si el animal sufrirá de sordera o no. Es decir, como veo, entonces, de estos tres rasgos, el hecho de que tengan color manchado o color uniforme
o el hecho de que tengan pelo largo o pelo corto, es mucho más fácil de ver o de saber si es que el animal va a ser o no va a ser sordo. ¿De acuerdo? Es más simple de ver. Entonces, yo observando muy bien si tenemos pelo corto o pelo largo, o manchas o color uniforme, podría deducir con mayor probabilidad de que ese animal puede ser sordo. ¿Y eso dónde? ¿O por qué? Recordemos que el progenitor era heterocigote y tenía los genes como estamos viendo aquí, en este orden, ¿no? En el orden que hemos determinado. Y si estoy dándome cuenta en este caso, el alelo D minúscula para la sordera está acompañado en el mismo cromosoma con el alelo A minúscula, o sea, color manchado, y con el alelo C mayúscula, que es pelo largo. ¿Ok? Entonces, estos tres genes, o estos tres alelos, mejor dicho, tienen la tendencia de pasar siempre juntos, porque están en el mismo cromosoma, a menos que sufran recombinación. Si sufren recombinación, se van a separar. ¿Y cuál es la frecuencia de recombinación entre A y D? Pues es la distancia, ¿sí? O sea, 36,37 unidades. Eso quiere decir que en el 36,37% de gametos, el alelo D minúscula en este progenitor se va a separar del A minúscula. Y en el 10,32% de los gametos, el alelo D minúscula se va a separar del C dominante, ¿no? Porque es frecuencia de recombinación. El crossing over está separando D minúscula de C dominante, ¿no? Se está yendo con el C minúscula ahora. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la inversa. ¿Sí? Si hay un 10,32% de probabilidad de que se separen los alelos D minúscula con C dominante, entonces 100 menos 10,32% será la probabilidad de que no haya crossing over y por lo tanto D minúscula pase siempre con C dominante. ¿Ok? Igual sucedería en el otro caso. ¿Sí? Si hay una distancia de 36,37 unidades, entonces si el 36,37% de los gametos tienen separado D minúscula con A minúscula por crossing over, ¿sí? Por crossing over, entonces 100 menos 36,37 unidades se van a mantener juntos estos dos alelos recesivos. Entonces, ¿qué es lo que implica? Lo que implica entonces que, ¿cuál sería la probabilidad de que el animal sea sordo si es que tiene pelo largo? O sea, si tiene el C dominante. Sería 100 menos 10,32. ¿Sí? O sea, eso es un 89,68% de probabilidad que se mantengan juntos. Y por lo tanto, 89,68% es la probabilidad de que, observando que el animal tenga pelo largo, C dominante, pues tenga también el gen de la sordera, el D recesivo. Y esa es una probabilidad muy mayor, mucho mayor a la probabilidad pues de que D y A recesivos se mantengan juntos. O sea, 100 menos 36,37 sería la probabilidad pues de que si el animal tiene color manchado, entonces debe ser sordo. O sea, 100 menos 36, ¿no? ¿Eso cuánto es? Es 63,63 también, ¿no? Algo así, ¿sí? 63,63 por ciento de veces, es menos. En pocas palabras, entonces, cuanto la distancia sea más corta entre dos genes, estos alelos se van a mantener siempre juntos y pasarán juntos a la descendencia. Por lo tanto, entonces, ver uno de estos genes me permitiría identificar con 100 menos el valor de la distancia
la probabilidad de que esté el otro gen. Y eso es lo que he hecho, ¿no? A menor distancia, entonces, este rasgo va a ser un mejor marcador para la sordera. Es más fácil de ver entonces pues que el perrito cuando nace y empieza a crecer, ni bien está cachorro, pues vamos a ir viendo si tiene pelo largo o pelo corto, ¿sí? Entonces ese es el punto, ¿no? Al ser más fácil de ver, por lo tanto, entonces ya yo digo, ah, tiene pelo largo, perfecto. Entonces 100 menos 10,32, ¿sí? 89,68% de probabilidad que este perrito de pelo largo tenga el gen de la sordera. Y esa es la manera entonces que yo puedo responder a este tipo de problemas, en donde siempre me van a indicar cuál es el mejor marcador para el gen de la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso terminamos de resolver este tipo de preguntas.